Bienvenidos a un nuevo video, esperamos que les guste. Si es así, no te olvides suscribirte y poner dedito arriba, eso nos ayudaría mucho. Comencemos. Hoy quiero llevarlos en un viaje especial. Por unos momentos, asumiré el papel de Nelson Mandela, para contarles su vida en primera persona. Descubriremos no solo los momentos que marcaron la historia, sino también detalles poco conocidos que revelan la humanidad detrás del ícono. Prepárense para escuchar la voz de un hombre que desafió al destino y cambió el curso de una nación. Mi nombre es Rolihlahla Mandela, aunque la mayoría me conoce como Nelson. Nací el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo llamado Mbeso, en Transkei, Sudáfrica. Mi nombre de nacimiento, Rolihlahla, significa tirar de la rama de un árbol, como a menudo lo interpretaban en mi comunidad, alborotador. Y sí, puedo decir con orgullo que cumplí con ese significado. Lo que pocos saben es que mi conexión con el liderazgo comenzó desde muy temprano. Mi padre, Gadla Henry Mpakanizba, era consejero del rey Tembu. Aunque perdió su posición tras desafiar a las autoridades coloniales británicas, esa pérdida me enseñó algo invaluable. Defender la verdad tiene un costo, pero también una recompensa moral que nadie puede quitarte. Cuando mi padre murió, tenía solo 9 años. Fui enviado a vivir con el regente Jonjintaba Dalindyebo, quien asumió la responsabilidad de criarme como si fuera su propio hijo. Bajo su techo, aprendí a observar la política en acción. Las reuniones de la corte Tembu fueron mi primera escuela de liderazgo. Me intrigaba cómo los ancianos debatían temas importantes, llegando a consensos sin perder la calma. Esos años moldearon mi idea de lo que un líder debía ser: un servidor de su pueblo. Primeros años y educación. Muchos conocen que fui el primero de mi familia en recibir educación formal, pero lo que pocos saben es que cuando fui a la escuela primaria, mi maestra, una misionera metodista, me dio el nombre de Nelson. Era una práctica común de los colonizadores ingleses imponer nombres occidentales a los niños africanos. Mi adolescencia estuvo llena de descubrimientos, pero también de desafíos. En Fort Hare, una de las pocas universidades abiertas para africanos, estudié Derecho. Sin embargo, fui expulsado tras liderar una huelga estudiantil en protesta contra las restricciones injustas. Este fue mi primer enfrentamiento directo con la autoridad, un patrón que se repetiría en mi vida. Cuando llegué a Johannesburgo en 1941, era un joven lleno de sueños, pero también de preguntas. Trabajé como vigilante en una mina, pero fue en un despacho de abogados donde encontré mi verdadera vocación. Allí conocí a Walter Sisulu, quien me introdujo al Congreso Nacional Africano, CNA. La lucha contra el apartheid no era solo una causa política, era una lucha por la supervivencia de nuestra humanidad. Un dato poco conocido es que en 1944 ayudé a fundar la Liga Juvenil del CNA, una iniciativa que buscaba renovar el movimiento con energía y determinación. A menudo escribía discursos apasionados y redactaba manifiestos en las noches, trabajando incansablemente para inspirar a otros jóvenes. La campaña de desafío y el giro armado. En la década de 1950, lideré la campaña de desafío, una serie de actos de desobediencia civil. Miles de personas rompimos deliberadamente las leyes del apartheid para demostrar su injusticia. Sin embargo, el régimen respondió con violencia. Fue entonces cuando comprendí que el cambio requería algo más que palabras. Un hecho que pocos conocen es que antes de formar un Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del CNA, me capacité en tácticas de guerrilla en Argelia y Etiopía. También estudié escritos de líderes revolucionarios como Marx, Lenin y Mao, no porque quisiera implantar sus sistemas, sino porque buscaba entender cómo derrotar al poder opresivo. Lo que aprendí no solo fortaleció nuestra resistencia, sino que también me mostró que la lucha armada debía ser un último recurso. Arresto y prisión, liderazgo en la oscuridad. En 1962, fui arrestado y sentenciado a 5 años de prisión por salir del país sin permiso y organizar protestas. Mientras cumplía esa sentencia, fui acusado nuevamente en el famoso juicio de Rivonia en 1964.
El régimen me acusaba de conspirar para derrocar al gobierno. Sabía que enfrentaba la pena de muerte. Un detalle poco conocido de ese juicio es que, mientras preparábamos nuestra defensa, pasábamos noches enteras en la celda discutiendo estrategias legales y políticas. No solo nos preocupábamos por nuestras vidas, sino también por cómo nuestras palabras resonarían en el mundo. Fue en ese juicio donde pronuncié mi discurso más famoso, terminando con las palabras: "Es un ideal por el que estoy preparado para morir". La sentencia fue cadena perpetua. Me enviaron a Robben Island, donde las condiciones eran brutales. Pero lo que muchos no saben es que incluso allí encontramos formas de resistir. Convertimos la prisión en una universidad. Enseñábamos a otros prisioneros a leer y escribir, debatíamos estrategias políticas y leíamos libros prohibidos. En las canteras, mientras picábamos piedra, planeábamos el futuro de Sudáfrica. Liberación y presidencia. Mi liberación en 1990 no fue un regalo del régimen. Fue el resultado de décadas de resistencia y presión internacional. Cuando salí de prisión, recuerdo cómo sentí el viento en mi rostro. Era un recordatorio de que la libertad no tiene precio, pero también de que con ella viene una gran responsabilidad. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas, y fui elegido como su primer presidente negro. Mi presidencia no fue fácil. Nos enfrentábamos a una economía desigual, una nación dividida y cicatrices profundas. Sin embargo, una de mis prioridades fue la reconciliación. Sabía que la venganza solo perpetuaría el odio. Por eso impulsé la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un proceso que permitió a las víctimas y perpetradores del apartheid contar sus historias. Siempre creí que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso, después de mi retiro en 1999, dediqué mis años restantes a promover la educación, combatir el SIDA y apoyar causas humanitarias. Un detalle poco conocido sobre mi filosofía es que nunca creí en el culto a la personalidad. A menudo decía: "No soy un santo, a menos que pienses que un santo es un pecador que sigue intentando". Nelson Mandela nos dejó un legado que trasciende fronteras, un mensaje de esperanza, reconciliación y justicia. Su historia no es solo una inspiración, sino un llamado a la acción. ¿Qué harás tú con esta lección?